Em, la maestría en prácticas filosóficas les da la más cordial bienvenida. Yo soy David Sumiaje, director de la maestría, junto con Paulina Ramírez, que es la coordinadora académica. Les damos la bienvenida a esta conferencia interactiva del doctor Víctor Rojas, que nos acompaña el día de hoy. Y previo a iniciar, queremos contarles muy rápidamente sobre este proyecto tan importante para nosotros, que es la maestría en prácticas filosóficas, que además estamos, como decíamos recién, muy prontos a iniciar este lunes 6 de febrero, muy emocionados, muy contentos. Así que bueno, queremos contarles algunas cositas muy generales, muy rápidas sobre la maestría y después arrancaremos con la conferencia. Bueno, pues primero, pues no sé si ustedes recuerden este juego, ¿no? Estos libros que desde hace pues bastantes años se editan y pues es Buscando a Wally. Wally pues es un viajero que anda por muchos lugares del mundo y siempre se encuentra con amigos, siempre anda vinculándose con muchas personas y hay que encontrarlo en donde esté porque se anda moviendo, ¿no? Y nosotros al ver esta imagen, pues recordamos ese aspecto de encontrar, de encontrarnos y de lo único. Y la maestría es un poco así. La maestría es un programa único en su tipo, con además mucha vinculación, así como Wally por todo el mundo, con mucha vinculación con todo el mundo. Y además, pues bueno, este sentido de encontrarse que tiene Wally, también lo tiene la maestría, porque la maestría busca encontrar un proyecto y encontrarnos en el proyecto. ¿Quiénes somos a través de las prácticas que realizamos, de las que queremos realizar y de las que nos gustaría hacer en algún momento, en algún lugar en el cual nos encontremos? En esta ciudad, en alguna otra, en un bosque, en una playa, en una ciudad pequeña o en una muy grande, como esta imagen. Entonces, bueno, les traemos a Wally y si ya la encontraron, pues díganos dónde está y dónde están también algunos de sus amigos. Por si no lo pueden encontrar tan rápido, después les podemos enviar esta presentación, en donde también, bueno, aquí podrán ver un mapa curricular de la maestría, que como comentábamos hace un minutito, es un programa realmente único en su género, en donde ustedes pueden cursar materias como filosofía para niños 1 y 2, consultoría filosófica 1 y 2, donde tiene una materia, justo la materia que nos da el profesor Víctor Rojas, que hoy nos acompaña, que es talleres filosóficos, filosofía para organizaciones, pero además muchas otras materias en donde buscamos aprender las bases de las prácticas filosóficas que tienen que ver, por ejemplo, la materia de historia de la filosofía y la práctica filosófica desde una perspectiva mundial uno, en donde se revisa la historia de la filosofía, pero no tanto de la filosofía, sino más bien de sus prácticas. Entonces extraemos a lo largo de la historia herramientas filosóficas que podemos aplicar en nuestra época. Tenemos la materia, por ejemplo, de ética, perspectivas actuales sobre ética y ética aplicada en el tercer semestre, lógica del siglo XX y XXI. Son materias en donde la filosofía también se vuelve dinámica y práctica, pero de otras formas. Y también materias como metodologías de la investigación o seminario de prácticas filosóficas aplicadas, en donde ustedes, como comentaba recién Paulina, realizan, desarrollan un proyecto que es acompañado y que es además una manera de poner en práctica todo lo que se está llevando a cabo. Bueno, todo esto eh, con el afán de que ustedes puedan incluso construir a lo largo del cursado su misma forma de titulación. Entonces esto es algo también muy importante. Por ejemplo, tienen la materia en el cuarto semestre de seminario de titulación, en donde escogen ustedes un tema de investigación, redactan su propuesta y son acompañados por los mismos profesores. Entonces el objetivo de este mapa curricular es que ustedes puedan sentirse todo el tiempo acompañados y esa es la perspectiva realmente de trabajo de SECAPFI desde hace ya 14 años que
nos dedicamos a la práctica filosófica y en este programa pues buscamos que ustedes puedan profundizar y profesionalizarse en este campo. Y bueno, también contarles un poco sobre la primera generación que está cursando y bueno, esta segunda generación que va a iniciar el 6 de febrero. Pues nuestros profesores son especialistas en sus temas y bueno, pues tienen pues una amplia trayectoria tanto en la filosofía como en las prácticas filosóficas. Algunos de ellos, por ejemplo, aquí encontrarán al profesor Ángel Delgado, es profesor investigador de la Universidad de Nayarit, pero también está el doctor Diego Pineda, que es profesor investigador de la Universidad Pontificia Javeriana. Está el doctor Alejandro Herrera, que es uno de los fundadores del programa de bioética de la UNAM. También está la doctora Mónica Caballé, que tiene la Escuela de Filosofía Sapiencial, una de las más renombradas en la práctica filosófica. La doctora Adriana Arpini, de la Universidad Nacional de Cuyo. La doctora Lidia Mir, de la Universidad de Boston, el doctor Carlos Juliao de la Universidad Uniminuto y por supuesto, pues nuestro querido profesor, el maestro Víctor Rojas, que es profesor investigador de la Universidad Minuto de Dios. Y bueno, para ingresar a esta maestría es necesario que ustedes tengan una licenciatura en filosofía, una licenciatura que no sea filosofía, pero que tenga al menos 8 asignaturas filosóficas, o si ustedes tienen alguna otra licenciatura como ingeniería, contaduría, administración, etcétera, pueden tomar el curso propedéutico en Historia de la Filosofía, que bueno, pues es una base general para tener los temas centrales de la filosofía. Y bueno, el inicio del cursado es este lunes 6 de febrero del 2023 y ustedes pueden cursar el curso propedéutico de Historia de la Filosofía en una modalidad diferida, es decir, con las grabaciones y entregar las actividades, y el cupo máximo para esta segunda generación es de 25 estudiantes. Y si tienen alguna duda, quieren conversar un poco más sobre el programa, pues pueden revisar la convocatoria completa en la página de secafi.com/maestría, enviarnos un correo electrónico a contacto.mexico@secafi.com o al número de teléfono +52, es la de México, 1 55 7206 6331. Bueno, pues para hacerlo muy rápido y no sacar más tiempo para la conferencia que nos va a dictar ahora el doctor Víctor Rojas, bueno, pues aquí tienen ustedes la información. Eh, y bueno, como les comentaba a nuestra Paulina, estamos ahora realmente cerrando los cupos de las inscripciones. Si ustedes están interesados, estamos ya muy cerca del cupo, entonces si ustedes quieren participar, pues escriban. Claudia Abigail, Valeria Herrera son las personas que van a estar contestándoles y al pendiente de cualquier necesidad que ustedes tengan para poder inscribirse. Y yo voy a decir muy brevemente unas palabras sobre nuestro querido. Bueno, creo que ahí se cortó, pero bueno, pues vamos a dar inicio a la conferencia. Ahí estás, David. Ya. Perdón, disculpen. Justamente quería presentar a nuestro ponente, nuestro querido doctor Víctor Rojas, que nos acompaña hoy. Hola, hola. Te escuchamos. Perdón. Entonces, bueno, él es director del proyecto Marfil, donde trabajan filosofía para niños ligada al tema de marginalidad y la inclusión social. Fue organizador del 19 Congreso Internacional del ICPIC en Colombia, autor y compilador de una amplia variedad de libros y artículos en relación a la filosofía para niños, habilidades sociales en estudiantes y comunidades, arte y espiritualidad, y actualmente profesor titular en la maestría en prácticas filosóficas de SECAPFI. Víctor, es un gusto tenerte acá con nosotros. Adelante, todo tuyo. Queridos amigos, qué alegría me da poder compartir este espacio. Gracias, David, gracias, Paulina, por esta bella invitación. Yo encantado de poder participar de este espacio en el que vamos a conocer
seguramente algunos de los nuevos estudiantes de la maestría, también animándolos para que entremos a todo este mundo de las prácticas filosóficas desde una dimensión posgradual, como es el caso de esta maestría. Entonces, gracias y bienvenidos a este espacio que he querido llamar, vamos a ver si aquí comparto la pantalla, que he querido llamar habilidades de pensamiento para el diálogo social. Ustedes me indican si están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, ya. Listo. Muy bien, entonces este es el tema del cual vamos a hablar, vamos a conversar un poco. Como lo decía la misma presentación, es un espacio más interactivo. Vamos a conversar y vamos a estar hablando entre los dos. Así que entre ustedes y entre las ideas que he ido planteando, proponiendo. Entonces, pues bienvenidos. Ese es el tema, habilidades de pensamiento para el diálogo social, un tema que hemos venido explorando y que tiene también mucho que ver con lo que trabajamos en la maestría en términos de cómo las prácticas filosóficas en el fondo lo que también pretenden es el fortalecimiento de las capacidades de pensamiento de las personas. El ejercicio filosófico que estamos entendiendo y que lo estamos llevando a una dimensión tan práctica tiene que ver con el mover del pensar, la forma como se mueve el pensar y la forma como se potencian justamente esas capacidades. El término, de hecho, de habilidad va muy en la línea de potenciar o en la línea de unas capacidades con las cuales nosotros podemos, capacidades que tenemos, pero que podemos entrenar o que podemos fortalecer. Desde ahí he querido tomar el concepto y he querido plantearles un diálogo en el que vamos a revisar el camino que podríamos nosotros recorrer para fortalecer esas capacidades de pensamiento, pero en el foco en la perspectiva social, del diálogo social. Y esto responde también mucho a lo que desde el proyecto Marfil se ha venido trabajando. Ustedes ven ahí el concepto, la marca del proyecto que dirijo, que es una escuela que tiene la Universidad Minuto de Dios, desde la cual hemos venido impulsando procesos de formación y sobre todo procesos de pensamiento desde una perspectiva social. Nos ha interesado especialmente acercarnos a realidades, a contextos en los que la vulnerabilidad y la marginalidad pues imperan y desde ahí querer tejer unas capacidades de pensamiento. Entonces ha sido un poco nuestra línea de interés y por eso esta conferencia se enmarca también desde esa temática. Antes de continuar, me encantaría poder saber quiénes están aquí, quiénes somos los que estamos en pantalla. Así que quisiera hacer una invitación para que activáramos cámaras y hiciéramos un sondeíto muy rápido de las personas que están en pantalla, las personas que están participando directamente en la conferencia. Sin duda, habrá unos otros que van a estar con ella grabada y que la estarán viendo de forma asincrónica. Pero vamos a mirar un poco las pantallas, quiénes están aquí. Yo no sé, bueno, a mí me pasa, hay una forma de ver los cuadritos. Creo que sí, cambiar diseño, porque aquí solo veo 6. Vas en los puntitos suspensivos, Víctor, y allí le pones cambiar diseño y le pones el modo mosaico. Listo, entonces ya los logro ver. Listo, entonces los invito para que encendamos cámaras y hagamos un pequeño paneo de los que estamos aquí en este momento conectados. Estamos viendo, por ejemplo, a Teófila, estamos viendo a Alma, bienvenidas. Estamos viendo a Pilar, a Luz María, bienvenida. Hay un buen número de mujeres por aquí. Está Luis Edgar, está Sonia, bienvenida. Bienvenido Luis, Abigail, Marcela, Sergio. Les invito si quieren Abigail y Marcela y Sergio para que los veamos un minuto por la cámara. Sin duda no alcanzamos a hacer una presentación por el tiempo, pero por lo menos poder ver un poquito de quiénes son. Sería lindo saber en qué lugar están, en qué ciudad. Por lo menos escuchar su voz diciendo la ciudad en la cual se encuentran. Entonces,
Eh, Voy a empezar a dar algunos nombres para que nos digan en qué ciudad se encuentran. Por ejemplo, Walter Calderón, ¿dónde estás? Hola, feliz noche. Estoy en Managua, Nicaragua. Saludos a todos. Listo, Walter, bienvenido desde Nicaragua. Gloria Cueva, ¿dónde estás? Y bienvenida. Hola, buenas noches con todos. Desde Lima, Perú, saludos. Qué rico, bienvenida desde Perú. Alex Daniel, ¿dónde te encuentras? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, en la Ciudad de México. Saludos. Muy bien, perfecto. Sergio, no sé si puedas conectar cámara y contarnos dónde te encuentras. Parece ser que Sergio no tiene conexión o algo pasa. Marcela, bienvenida, ¿dónde te encuentras? Marcela Hola, Ursúa. Hola. hola, hola, hola. Hola Marcela, bienvenida. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué ciudad estás? Desde Chile, desde Chile. Hola. Ahí sí parece que me Ah, veo. ya, claro que sí. Tú eres estudiante del otro grupo, ¿no? Así es. Muy bien, Marcela. Hola. Bienvenida. Está Escucho súper Abigail. bajito. Escucho muy bajito. No sé si es problema mío. ¿Cómo me escuchan los demás? Bien. Marce, parece Ay, que es voy a entrar por mi computador, me voy a desconectar, voy a entrar por mi computador. Ok, Gracias, perdón. listo. Abigail, ¿dónde te encuentras? Bienvenida, que hace parte del equipo Hola. secreto. Sí, gracias, Víctor. Estoy aquí en la Ciudad de México, con mucho frío, pero aquí andamos. Muy bien, Sonia, ¿dónde estás? Hola a todos, yo estoy en una provincia de Lima, el Callao, que es el puerto en Perú. Ah, qué bien, perfecto. Luis, bienvenido, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy de Guadalajara, México. Listo, Luis, muy bien. Luz María, bienvenida, Luz. ¿Dónde te encuentras? Gracias. Pues estamos aquí en la Ciudad de México, con el frío que ya mencionaban por hace ratito. Oh, por Dios, estamos entonces como Bogotá, que también está frío por estos días. Yo me encuentro en Bogotá ahora mismo. Luis Enrique, bienvenido, ¿dónde te encuentras? Buenas, estoy en la ciudad de Cartagena. En la ciudad de Cartagena, y la ciudad de Cartagena, en Cartagena, Colombia. Ah, ok, Luis, muy bien. Bienvenido. Tenemos un colombiano por aquí entonces. Pilar, ¿dónde estás? Pilar Castro. Buenas noches, de Toluca, Estado de México. Listo, Toluca. Alma Enriqueta, bienvenida. ¿Dónde estás? Hola, buenas noches, desde Cuernavaca, Morelos, México. Perfecto, muy bien, bienvenida. Teófila, bienvenida. ¿Dónde estás? Desde Valle de Chalco, Estado de México, México. Perfecto, muy bien. Hay dos personas que no alcanzo a ver abajo. No sé si Pau me ayudas. Los que me falta llamar, que yo no alcanzo a ver los nombres. No sé por qué no me abren sus cuadritos. Me dice, hay dos más abajo, pero yo no los logro ver. Es Gloria Cueva, que está repetida, y Sergio. Ah, ok. Gloria está en 2 dispositivos y Sergio. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, con eso tenemos aquí un paneo. Creo que no me faltó nadie. Pues ya sabemos que Pau ya se presentaron, nos saludaron junto con David. Y bueno, aunque no sé dónde está Pau, la última vez estabas en Cancún. En Ciudad de México ahora. Ah, ok, perfecto. ¿Y David dónde están? David ¿David? rota por el Tienes mundo que y no estar sé con él. si en este momento está en México, en Italia, en Roma, bueno, no sé. En Buenos Aires, en Argentina. Muy bien. Miren, les he querido preguntar un poco del lugar y querido que nos observemos, porque el foco de nuestro tema tiene que ver con el diálogo social. Y cuando hablamos un poco del diálogo social, también tenemos que ver con ese lugar en el cual habitamos, un poco las condiciones de identidad, las maneras como nosotros nos situamos, tienen que ver con la construcción también de nuestro pensamiento. El lugar en el que habitamos, la cultura de la cual hacemos parte,
también determina, por supuesto, las formas como pensamos. Y cuando nos encontramos, concepto que también utilizaba Paulina hace un momento, cuando nos hablaba del encontrarse, y nos colocaba incluso la figura de Wally, que en Colombia existió algo parecido llamado Javier, ¿dónde está Javier? Y es un poco la dimensión del encuentro, de la relación. En el fondo, cuando hablamos de diálogo, hablamos de encuentro. De hecho, en las investigaciones que hemos hecho con Marfil, le hemos encontrado un acento muy especial al diálogo en la perspectiva del encuentro. Creemos que hablar de diálogo es hablar de modos de ser que se relacionan, que se cruzan, que se encuentran y que desde un tejido argumentativo, en este caso filosófico, logran ampliar las maneras de comprensión. De hecho, comprensión de sí mismo, comprensión de lo otro o comprensión del otro. Esas maneras de dialogar son un poco a las que quiero llegar, pero en función de las habilidades. Entonces, para el trabajo que vamos a hacer, he querido escoger un cortometraje, es un cortometraje pues muy pequeño, que nos va a hablar de una situación especial que tiene que ver con el periodismo, que tiene que ver con la relación con una comunidad, pero desde el cual vamos a identificar el movimiento de las habilidades de pensamiento. Entonces quiero primero hacerles una muestrica de las diapositivas de la conferencia y después vamos a ver el cortometraje para mirar cómo lo relacionamos con ella. Hablar de habilidades de pensamiento desde el movimiento del diálogo social es hablar de 6 pasos. He querido escoger como 6 movimientos de aproximación a las realidades o 6 modos como nosotros podemos recorrer un proceso dialógico social. Cuando nos encontramos, que es un poco la palabra que utilizaba ahora, lo que hacemos es establecer una relación, pero esa relación se establece desde unos pretextos. Un primer pretexto puede ser una necesidad, un problema, un pretexto puede ser un interés que tengo de lo otro. Y para poder acercarme a ese problema o para poder acercarme al otro desde una necesidad que tengo, pues una manera es la escucha, es la percepción. Cuando escuchamos, cuando nos aproximamos al otro desde una apertura de comprensión, pues hacemos un primer movimiento de habilidad. Ahí desarrollamos una primera habilidad de la cual vamos a hablar en minutos. Después de eso, cuando escuchamos al otro, es ahí cuando encontramos un poco una inquietud, es cuando surge una pregunta, cuando surge un problema. Ese segundo movimiento al que yo me referiré, y me refiero a todos estos movimientos de forma interrogativa, utilizando la pregunta del cómo escuchamos al otro, cómo formulamos un problema. En tercer lugar, cómo tenemos un diálogo razonable a partir de ese problema identificado. En cuarto lugar, cómo explicamos la solución que podría emerger de ese diálogo razonable. En quinto lugar, cómo podríamos comunicar acuerdos que podrían surgir a partir de la explicación de la solución y cómo podríamos cooperar en la transformación social. 6 movimientos a los que me quiero referir y que no solamente son aproximaciones, digamos, teóricas desde lo que algunos autores pueden plantear cuando se habla de investigación o diálogo social, sino que también han sido la experiencia de lo que nosotros en las investigaciones que hemos llevado con Marfil hemos recorrido, ese camino de 6 movimientos. Esos 6 movimientos están plenamente relacionados con las habilidades y sobre todo con 6 grupos de habilidades. Cuando hablo de la escucha, eso está muy conectado con la habilidad de percepción. Cuando hablo de la formulación de problemas, eso está muy relacionado con la habilidad de investigación. Cuando hablamos de dialogar razonablemente a partir de ese problema, pues nos estamos acercando a lo que llamarían algunos autores, entre ellos Littman, habilidades de razonamiento. Cuando hablamos de explicar la solución y de cómo hacerlo, lo que estamos haciendo es conceptualizando, como también las formularía Littman. ¿Cómo comunicamos esos acuerdos? Pues eso lo hacemos a través de una habilidad que es la de traducción. ¿Cómo cooperamos en la transformación social? Es decir, cómo nos implicamos y generamos procesos de empatía y de cooperación. Pues eso tiene que ver con lo que llamaríamos unas habilidades sociales. Este conjunto de habilidades, en el fondo,
son las habilidades en las que estamos muy situados. Los que trabajan filosofía para niños saben que, que sobre todo las habilidades de investigación, de conceptualización, de razonamiento y de traducción, esas 4 grandes habilidades son las que trabaja Matthew Lipman dentro de la propuesta de filosofía para niños junto con Char. Y también los que hemos estado explorando un poco más, sabemos que la percepción la ha desarrollado un poco más el proyecto Noria, junto con todos los trabajos que ha hecho Irene de Puig y Angélica Sátiro. Y en el caso de las habilidades sociales, han sido un foco de interés especialmente para lo que hemos venido haciendo con el proyecto Marfil. Estas 6 habilidades son las que yo quiero mostrarles y trabajarlas cuando hablo del conjunto de habilidades de pensamiento para el diálogo social. Voy a referirme a cada una de ellas, en relación con el cortometraje del cual les hablaba. Cuando hablamos de unas habilidades de pensamiento, de hecho hablar del pensamiento y hablar de las habilidades, es hablar, diría Angélica Sátiro en uno de sus textos, de esa parte invisible de nosotros los humanos. Esa parte que nos permite ser y a la vez darnos cuenta de que somos a través de la capacidad que tenemos de pensar. Somos seres pensantes, también es una noción tradicional, aristotélica, y esa dimensión del pensamiento es la que nos distingue de cualquier otra especie. Esa conciencia del pensar es algo a lo que nosotros podríamos referirnos cuando hablamos de procesos de conceptualización, de razonamiento, de indagación, porque es de alguna forma hacer uso de esas capacidades que nosotros mismos tenemos. Eso nos diferencia de cualquier otra forma de vida y nos permite incluso identificar un conjunto de actos mentales que pueden llamarse percepción, significados, comprensión, entendimiento, proponer, crear, reflexionar, evaluar, indagar, valorar, juzgar, contemplar, meditar, entre otro conjunto de habilidades. El mismo Lipman señala que las habilidades son como unas capacidades que tenemos los seres humanos y que se pueden potenciar, que se pueden desarrollar. Él mismo se refiere a ellas y hago referencia muy especialmente a Lipman porque ha sido un poco la inspiración de todo el trabajo que hemos venido haciendo en mi trabajo con filosofía y con filosofía para niños muy especialmente, y sé que las prácticas filosóficas resulta siendo una fuente de inspiración muy clave para todo el desarrollo de acciones que tienen que ver con el entrenamiento de la capacidad del pensamiento. Si bien hay muchas prácticas y hay muchas y diversas, creo que acercarnos a Lipman podría ser una muy buena vía para comprender unas maneras de desarrollo y de formación, además desde una línea muy estructurada y sistemática para el desarrollo de unas capacidades de pensamiento filosófico. He querido atender un poco a este libro, que es la edición en español que hay de la obra de Matthew Lipman en la noción del pensamiento. Esta obra se llama Pensamiento Complejo de Educación. Es una de las más completas traducciones al español, donde uno podría comprender lo que Lipman plantea de la noción que tiene de pensamiento y la noción que tiene de habilidades. Si bien hay otros textos, como el de Manuela, el que se ha hecho del lugar del pensamiento en la educación, considero que este pensamiento complejo de educación logra ayudarnos a comprender de una forma mucho más filosófica la idea que tiene Lipman de pensamiento. ¿Por qué traigo a colación a Lipman y a Sátiro? Porque son autores que de alguna forma han logrado proponer una vía como es la vía de las comunidades de diálogo o la vía del desarrollo de la ciudadanía creativa para generar procesos de diálogo, que es a lo que me quiero referir, y más con este adjetivo que he querido relacionar el diálogo, y es el de diálogo social. Pensar es una actividad natural, dice Lipman, pero es necesario considerarla también como una actividad que se puede mejorar. Hay maneras más o menos eficientes de pensar, y esto lo podemos afirmar con todo el convencimiento, porque poseemos unos criterios que nos permiten distinguir entre pensamiento habilidoso de un pensamiento poco diestro. Lipman, incluso en la traducción que hay de su obra, habla de pensamiento de orden superior, o habla de unas formas o de habilidades superiores, o de unas maneras de habilidades que pueden ser inferiores, que son como habilidades básicas. Algunos autores hablan de habilidades blandas, o habilidades
como son, por ejemplo, el de leer, escribir, que pueden ser habilidades en las que nos referimos en la escuela permanentemente, pero hay otro conjunto de habilidades que pueden ser llamadas de orden superior y es a las que se refiere cuando habla de razonamiento o cuando habla de conceptualización o cuando habla de investigación. Esas habilidades entonces, esas 6, vamos a explorarlas y vamos a explorarlas acercándonos a un cortometraje. Una primera habilidad a la que me referiré es la habilidad de percepción. En relación con el diálogo social, la percepción sería ese momento en el cual activamos los sentidos para comprender el fenómeno social, para comprender una realidad que es externa a nosotros y de la cual podríamos encontrar una serie de problemáticas. Acercarnos a ella para comprenderla, acercarnos a ella para poder distinguirla, para tratar de captarla y al captarla lograr inferir una serie de sentidos y significados. La percepción entonces es una habilidad en la cual involucramos los sentidos, involucramos cada uno de los sentidos y desde ellos podemos incluso generar relaciones o aproximaciones a lo otro. Aquí tengo una fotografía del cortometraje que vamos a ver que me ayuda muchísimo para mostrarles la percepción como esa manera de observar. Y aquí tenemos incluso que la fotógrafa, la periodista o esta mujer hace uso incluso de un dispositivo externo que le permite fortalecer sus capacidades de percepción, y es la cámara fotográfica. En el fondo, lo que hacemos en las prácticas filosóficas es también hacer uso de recursos, de dispositivos, muchas veces el texto, la lectura, las novelas, cualquier serie de recursos nos permiten incluso ampliar las capacidades que tenemos para el desarrollo de esas habilidades. Si bien nosotros tenemos esa capacidad, cuando desarrollamos unos juegos filosóficos, cuando jugamos con algún tipo de textos y recursos, lo que hacemos es entrenar esa capacidad para mejorar su propio procedimiento. Aquí estamos viendo entonces el caso de la fotógrafa. Para hacer referencia a la percepción, muestro esta imagen como una manera de establecer relaciones con lo que es el percibir. El mismo Littman hace uso de ello en los materiales que tenemos cuando jugamos con los manuales, por ejemplo, de las novelas del proyecto de filosofía para niños. Especialmente el proyecto Noria ha trabajado mucho estas habilidades en los textos de Jugar a Pensar y se ha explorado mucho lo que es la observación, la escucha atenta, el saborear, degustar, oler, tocar. Textos como incluso La Mariquita Juanita, que lo trabajamos con preescolar, son muy orientados a desarrollar con niños las capacidades de percepción y conectamos esas capacidades de percepción con la indagación filosófica, porque es una primera forma que se trabaja mucho en la educación infantil y es todo el carácter sinestésico, el carácter relacionado con la percepción, con los movimientos, con los sabores, con las texturas que ayudan a que el niño genere un tipo de ideas, de pensamiento, de conexiones. Y decimos en los niños, no porque no sea esto presente en cualquier otro momento de la historia, pero creemos que si se entrenan desde la infancia estas capacidades, pues podemos asegurar por lo menos unos resultados más adelante. Aquí tenemos la fotógrafa. ¿Cómo formular? Bueno, esta es la primera pregunta. ¿Cómo escuchar al otro? La percepción. Con esta primera diapositiva y primera habilidad, pues quiero invitarlos a que entrenemos un poco también la habilidad activando la percepción. Y para activar la percepción, vamos a observar el cortometraje. Vamos a ver por aquí si puedo. Compartirlo por este lado. Ok, ustedes me indican si ahí lo están viendo. ¿Sí?
Ahí está la primera diapositiva de la conferencia. Ahí lo Y vemos. iniciemos percibiendo. ¿Sí están viéndolo? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. ¿Y se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. What can you see? I don't know. You all right? I'm fine. Hey, get down. Get down. They can't be here. We got to go. Come on, Kate. Gotta move. Now. Come on. I'll catch up with you. Kukfa'ini spitavi çanta! Kukfa'ini spitavi çanta! Kukfa'ini spitavi çanta! Zdania, puszka, zdania! Ladies and gentlemen, would you please welcome to the stage Miss Mary Kennedy. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño sondeo de lo que llevamos ahí. ¿Qué tenemos? ¿De qué se trata? ¿Alguien me puede contar de qué se trata? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Yo, Teo? Adelante, Teo. Me parece que, bueno, ahorita hasta donde con la imagen que está ahorita en pausa, creo que están unos premios, Ok. pero parte de donde ella se está preparando, se está arreglando para este evento. No sé si creo que periodístico, un evento sobre el periodismo, y está haciendo una como que memoria de cómo tomó las fotografías, ¿no? De las vivencias que tuvo y dónde capturó las imágenes. Que es un Perfecto. ambiente de guerrillas o guerra, que me parece más guerrillas, una situación de enfrentamientos de algunos guerrilleros estando civiles presentes, ¿no? Y que pues los civiles están en pánico, ¿no? Tratando de escapar. Ok, listo. Bueno, si alguien ya lo vio completo, pues aguardemos ahí un poquito. Creo que con Yo Marcela no lo ya... he visto, ¿eh? Yo no lo he visto. Ok, listo. ¿Quién más tiene una percepción? Es decir, ¿qué lleva? ¿De qué habla este video? ¿Qué llevamos ahí? No sé, por ejemplo, Alma, cuéntanos. Pues lo que yo veo es este encuentro o desencuentro de realidades. Es ella frente al espejo
pero esta remembranza de una realidad cruda que captó mediante una cámara y que aparece mientras ella está habitando otra. Ok, entonces estás viendo como un desencuentro. ¿Y estás de acuerdo con lo que había compartido la compañera, Teo, de un posible entrega de premios y ese tipo de cosas? ¿Coincidimos con tu percepción? Bueno, es que eso todavía no lo puedo ver, ¿no? Creo que justo lo que sucede es que puedo tender a suponer. Ok, Entonces, hasta ahora lo que veo es eso. listo. Hasta ahora lo que ves es eso. Muy bien. ¿Alguien creo que levantó por ahí la mano? Luis Edgar. Listo, adelante, Luis. Gracias. A mí me llamó la atención desde el inicio el que la chica, ahorita que está en el espejo, no parpadeaba. Entonces, empieza ella a recordar estas imágenes, que me imagino, pues al ser una periodista, estas imágenes, estos flashazos de esas imágenes que ella vivió, y lo que yo veo es, ella estaba tomando fotos de todo lo que sucedía, pero esas fotos no solamente eran a través pues, del dispositivo, ¿no? De la cámara, sino que obviamente ella también las tiene almacenadas, y claramente puedo ver cómo esas imágenes pues le generan en sí ahora en el presente estos recuerdos, y pues de alguna manera percibo que le afectan, ¿no? Porque está constantemente como recordándolo y la llevan a ese momento, no tanto en el presente, porque ni siquiera parpadea el momento que está frente al espejo. Entonces es lo que yo percibí, ¿no? Muy bien, Luis. Y nos estamos dando cuenta que la percepción, si bien tiene que ver con los sentidos, de alguna forma conecta también las otras habilidades. Recordemos que las habilidades de las que hablamos son también un tejido. Muchas veces nosotros para formar, en los procesos de formación, cuando entrenamos las habilidades, las separamos como para que las personas las distingan y logren pulirlas y logren perfeccionarlas y logren casi que darles un desarrollo mucho más fuerte. Voy a poner el ejemplo del desarrollo muscular. Entonces, cuando vamos al gimnasio, entrenamos un músculo. Entonces, le damos fuerza a un músculo y ese músculo le damos una serie de ejercicios y hacemos una rutina, pero no significa que ese músculo esté desconectado de los demás sistemas corporal. Están conectados y seguramente cuando yo entreno ese, se altera o también se entrena otro, pero específicamente me enfoco. Lo mismo pasa con las habilidades del pensamiento. Aquí estamos hablando, por un lado, de la percepción. Y logramos darnos cuenta desde la observación, desde lo que escuchamos de estas imágenes o lo que escuchamos de este video, que hay unas historias, pero eso le conecta a uno automáticamente con lo supuesto, yo lo decía Teo, o lo decía Alma, se conecta con lo que yo supongo, se conecta con recuerdos, se conecta con lo que yo percibo y que ya he percibido en otro momento, es decir, con mis experiencias. Y ahí se conecta la habilidad de razonamiento, se conecta la conceptualización, se conecta la investigación de entrada, porque empezamos a hacernos preguntas de qué será lo que está pasando, de por qué será que ella se está maquillando o por qué ella se está preparando para una entrega de unos premios. ¿Qué pasa? Entonces empiezan a aparecer también las preguntas. Todo eso sucede casi en instantes y casi muchas veces de forma simultánea, pero es interesante ver que es un proceso que ojalá lo pudiéramos separar para distinguirlo y darnos cuenta que esas 6 vías de las que quiero que hoy hablemos nos ayudarían a fortalecer las maneras de cómo hacemos diálogo social. Continuemos. Bueno, está levantando la mano Eduardo. Adelante, Eduardo, y después de Eduardo continuamos viendo el video. Sí, no, Maximiliano, lo que pasa es que tomé otro correo y pone, pero bueno, bueno, yo iba a decir con base en lo que dijo, de ver lo del video, pero bueno, sí, para opinar, podríamos decir que que en esta intuición sensible, es decir, o en esta experiencia estética, sin meter todavía un juicio reflexivo, pues nos deja ver como ideas generales, ¿no? Es decir, ideas de crueldad a lo mejor, ideas de agonía,
resistencia, etcétera. Y como bien lo dijiste, en esta intuición sensible vamos construyendo ya juicios reflexivos en donde podemos ir construyendo sentido o ir formando conceptos o ir manejando razonamientos e indagación, justamente. Genial, genial, porque ahí ya estás llegando a ese otro movimiento. Después de la percepción, de razonamiento, entramos en conceptualización y nos vamos a dar cuenta de la importancia del juicio, del concepto. Tú decías ahora, crueldad, por ejemplo, podría ser un concepto. Vamos a verlo, vamos a ver qué va saliendo de nuestro encuentro con el texto. Sí, porque justamente cuando los niños o el público está en este golpeteo de la sensibilidad o en este golpe a la sensibilidad a través de esta experiencia estética, si empezamos a utilizar, por ejemplo, la indagación, se puede ir preguntando en el diálogo, en la dialéctica o en esta construcción intersubjetiva, distinguir entre buenas o malas razones, por qué no, porque sí, pueden ir formulando analogías, ir haciendo inferencias o reconocer contradicciones o ir viendo conceptos de justicia o de belleza o de igualdad o de desigualdad, etcétera. Así es, perfecto. Entonces, vamos a continuar de verlo para mirar entonces todo lo que surge, cómo funcionan las habilidades a partir de ahí. Conferimis pitami chanta! Conferimis pitami chanta! Conferimis pitami chanta! Daño, buscan daño! Ladies and gentlemen, would you please welcome to the stage Miss Mary Kennedy. Ladies and gentlemen, it's an honor for me to announce the winner of the New Photographer of the Year Award. And the winner is... Kate Gould, for her photograph, The Girl. Perfecto, hasta ahí vamos a dejar el video, que ya nos permite comprender un poco la situación hacia dónde va. Y con la visibilización del video ya podemos entonces aproximarnos a los elementos, a los 6 elementos que he querido subrayar de las habilidades. La percepción nos permitió identificar una situación, ¿verdad? Aquí estamos viendo la de la percepción, la fotógrafa, y desde ahí, si ustedes mismos en las intervenciones se dieron cuenta que ya iba saliendo un problema. Cuando observo esto, empieza a aparecer un problema. Y al aparecer un problema, lo que sucede en la mente o lo que hace el pensamiento es empezar a interrogarse. La interrogación va apareciendo a manera de pregunta. Empiezan a surgirnos preguntas. De hecho, en este momento, me encantaría saber, por ejemplo, ¿qué pregunta acontece en alguno de ustedes? ¿A alguien se le ocurre una pregunta? Cuando ve el video, se alcanza a formular una pregunta, al verlo incluso ahora completo. ¿Alguien se atreve? Adelante, está levantando Paulina. Yo me preguntaba,
¿Por qué a veces se premia el dolor? Perfecto, genial. Teófila, adelante. Mi pregunta es esta cuestión de, en todo este estar recordando todas las imágenes que tiene ella de manera interior, pues al final el premio, le dan el premio por donde ya está la niña pues muerta, ¿no? Con el balazo en la frente. Pero mi pregunta es, ¿se cuestionará ella si pudo haber hecho algo para evitar eso? O sea, Perfecto. todo lo que se movió, ¿no? Porque la foto fue por eso, pero ella vio todo lo anterior. Y Genial. los demás solamente están viendo el final. Exacto. Porque lo que comunicó no es todo lo que ella vivió, solo el final. Entonces, fíjate, Teo, que lo que estás haciendo tú es generando un proceso investigativo y lo estamos haciendo seguramente todos. Cuando Paulina plantea una pregunta, y lo que hacemos en las prácticas filosóficas en el fondo es eso, es generar un movimiento de indagación en el cual empezamos a establecer un camino que abre las puertas al razonamiento y abre las puertas a la conceptualización. Ese movimiento de percepción y de indagación nos abre aquí un movimiento muy interesante, que es el tercer paso, y es el del razonar. A partir de ahí, con la pregunta que ustedes formulan, empezamos a buscar razones, a hacer inferencias, a hacer analogías, a buscar criterios para tratar de comprender un poco lo que estamos pensando, a darle sentido a lo que estamos pensando. E incluso uno podría establecer una pregunta que tiene que ver con la relación entre el trabajo de la periodista y el diálogo social. De hecho, un poco lo que decías tú ahora, incluso Paulina, y es, ¿ella será que está cuestionando también su ejercicio como periodista? ¿Esto hasta qué punto la está implicando? Entonces, ¿hacer diálogo social tendrá alguna relación con esto, con ese ejercicio de fotografiar una realidad, aproximarse a ella, interpretarla, pero muchas veces, no sé, muchas veces llegar a situaciones como estas en las cuales hay desborde de control, de emociones, o yo no puedo resolver una situación, no puedo solucionarla, e incluso se llega a situaciones como la de la muerte, que fue lo que aconteció aquí. Un cuarto paso, tratar de explicar la solución. ¿Cómo conceptualizamos? Que era lo que decía Eduardo hace un momento. Empiezan a aparecer conceptos. Esos conceptos son el resultado de todo ese proceso de indagación, de pregunta, de razonamiento, en el que ya aparecen incluso ideas mucho más fuertes, más rigurosas, en las que nos apoyamos de todo el proceso de formación seguramente académica que tenemos, todo nuestro andamiaje conceptual aparece. Recordemos, ya diría Deleuze, incluso algunos autores en la filosofía, que la filosofía es conceptualizar, la filosofía se hace concepto. El concepto, diría Littman, es una forma de darle como un vehículo al pensamiento. El concepto es como el vehículo del pensamiento. El concepto surge desde un ejemplo, desde una definición, ahí aparece el concepto. Con este cortometraje uno incluso podría dejar que aparezcan ideas y que resuenen en nuestra mente algunas de ellas a partir de unas frases o a partir de unos conceptos, incluso filosóficos, que podríamos extraer de este cortometraje. El concepto de crueldad, por ejemplo, decía uno de ustedes ahora. ¿A alguien se le ocurre otro concepto? ¿Qué concepto uno podría inferir de este cortometraje? ¿A quién se le ocurre? Culpa. ¿Culpa? Culpa. Muy bien, genial. Culpa. ¿A alguien se le ocurre otro? Trauma. ¿Maxi? Sí, obvio, la tragedia del ser humano, ¿no? En esa constante, o en esa historia de la vida del ser humano. Listo, tragedia. Dice Luis, mal líquido. Sonia había Facilidad. dicho anteriormente una pregunta. Adelante, Luis. Facilidad. Facilidad. Perfecto. Entonces, fíjense, ese concepto va apareciendo en todo este procedimiento de alguna forma lo que estamos estableciendo es un diálogo con este cortometraje. Después viene el movimiento interesante y es el movimiento de salida. Cuando yo tengo el concepto y cuando yo empiezo como a buscar soluciones, sobre todo cuando entramos a trabajar con comunidades, aparecen acuerdos, aparecen alternativas, aparecen soluciones en sí, y eso se comunica. Esas soluciones, esos acuerdos, esos sentidos, esos significados se comunican
todo el tiempo estamos jugando con lenguaje y ese lenguaje de alguna forma es una expresión de esos sentidos. Aparece la traducción, narraciones, interpretaciones, es una forma de resumir las ideas, una forma de darle un movimiento a las ideas. Y eso lo hacemos incluso muchas veces a través de acuerdos. Si tuviéramos más tiempo, podríamos incluso crear aquí algún tipo de acuerdos, si escogemos, por ejemplo, uno de los conceptos que ustedes traen, y a partir de ahí empezar a hacer como una serie de comunicaciones, de ideas a partir de esos acuerdos. Si desarrollaríamos, por ejemplo, el concepto de culpa y empezamos a preguntarnos si la culpa tiene una función social, si hace parte de los procesos vitales, si podemos vivir sin ella o si es necesaria para la vida misma, o si es necesaria para un ejercicio de relación social, podríamos incluso después establecer algún tipo de acuerdos y comunicarlos. Y todo, finalmente, desde un ejercicio de comunicación, de cooperación social, que en el fondo, al final, resulta siendo un tejido, una manera como yo me relaciono con el entorno, porque estoy estableciendo de alguna forma una conexión con él desde los sentidos, pero también desde las ideas. Estoy fortaleciendo una relación que la llamaríamos aquí una relación social. Esto de las habilidades sociales tiene que ver, en el caso del diálogo social, con la manera como lo que yo hago como investigador afecta un entorno, que es en el fondo lo que sucedió aquí en el cortometraje. Ella está generando un proceso de investigación periodístico, pero ¿de qué forma ella está ayudando o no a la sociedad? ¿De qué forma ella está generando un impacto social? ¿De qué forma ella está cooperando socialmente? ¿Será que hay cooperación social en el trabajo de esta periodista? ¿El trabajo del periodismo que ella hace o como lo hace genera algún tipo de cooperación? ¿Ella tuvo en cuenta algún tipo de habilidad social en lo que hizo? Ahí es donde entra uno a cuestionar y a mirar si el diálogo social, incluso el trabajo que hacemos como filósofos, muchas veces se queda como un ejercicio técnico en el cual yo manoseo, voy a utilizar esa expresión, no sé si en México la utilice, manoseo la sociedad y la manoseo trayendo ideas y demás, pero nunca me vinculo suficientemente para cooperar en las transformaciones del entorno. Incluso como docentes, muchas veces nuestro trabajo resulta siendo un trabajo de escritorio o un trabajo parcial o un trabajo limitado en el cual creemos que aportamos unas ideas, colocamos unos exámenes, pero muchas veces no llegamos a ese otro nivel de cooperación social en el que logramos establecer realmente procesos dialógicos, de ese como tejido que se puede hacer para que las sociedades construyan nuevas y mejores formas de vida. Ese procedimiento es lo que yo llamo el diálogo social y he querido llegar allí porque yo creo que las prácticas filosóficas deberían llegar a este nivel. Y por eso seguramente en la maestría ustedes van a ver conmigo o con algunos de los profesores estas prácticas en las que creemos que podemos aportar incluso a la solución de problemáticas del entorno. No solo son problemas intelectuales y no solo son mejorar las maneras como una persona logra generar una pregunta y formular un juicio, sino conectar ese juicio con la vida misma, ayudando a que se mejoren las formas de vida. Hacia allá va el diálogo social. En el fondo, el concepto de diálogo social se utiliza mucho en términos políticos. En Colombia lo estamos utilizando mucho en lo que estamos haciendo con los grupos armados, porque se están generando procesos de diálogo que nos permiten generar acuerdos de paz y de transformación. Yo creo, para terminar, que la práctica filosófica debería atender a esta dimensión social y debería ser también una manera de diálogo social. El diálogo, yo diría que deberíamos pasar de el diálogo simplemente intelectual o intelectual a un diálogo social, a un diálogo que responde también a las demandas y a necesidades del entorno. Ese es un poco el movimiento que quería proponerles. Me tocó correr un poco bastante para que quedara como presentada la idea de lo que he querido compartirles, mostrándoles una manera de pensar las prácticas filosóficas. Quisiera escucharlos haciendo eco de lo que les he como esbozado de una manera más de provocación. Lo que he querido es dejarles una provocación
para que a futuro seguramente nos encontremos y sigamos discutiendo estas temáticas. Así que les tienen la Muchísimas palabra. gracias, Víctor. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Víctor. Que se escuche. Muchísimas gracias por esta maravillosa charla, conferencia, por tantas ideas. Tenemos un tiempo muy, muy reducido. Saben que es una apertura de mente esta presentación, es una apertura de temas. Entonces, bueno, nos queda tiempo apenas para 2 preguntas o comentarios. Así que, bueno, escuchamos, creo que levantó la mano Teofila y luego me parece que levantó Maximiliano. Adelante. Bueno, pues es que sí, finalmente esta cuestión de la inquietud por esta maestría es porque mucho de lo que comentabas, ¿no? A veces piensan que el filósofo es el que solo está pensando en un mundo aparte, en un mundo ideal, o solo cuestionando y analizando el entorno, ¿no? Pero que es más, muchos piensan que es un área que no aporta mucho a la sociedad, ¿no? Y que en realidad muchos, ¿no? Y de hecho, cuando das las clases, los alumnos te dicen, oye, como para qué filosofía, ¿no? Y la intención de yo pienso de la maestría, pero de los que queramos seguir en ella, es hacerlo algo más práctico, más vivencial, y que como lo mencionabas, ¿no? Desde la educación tenemos muchas limitantes, ¿no? Porque a veces aunque queramos influir un poco más en el alumno y no nada más en la cuestión académica, sino que cuando percibimos que dichos alumnos o chicos tienen problemas, situaciones emocionales, situaciones sociales de casa, todo esto, y a veces se nos limita para poder tener acceso a ir más allá de lo que es lo meramente académico y en el aula, ¿no? Entonces, esta cuestión de razonar, empezar con estos pasos que tú nos mencionas, por lo menos empezar a darle las herramientas para que desde él mismo pueda empezar a solucionar y de alguna manera empezar a interactuar socialmente con estas personas, ¿no? Y que no se quede la cuestión de la filosofía ahí como un mundo aparte, ¿no? Sino que es un mundo es una práctica muy positiva, muy real y muy posible, más que positiva, muy posible. De hecho, pienso yo que para este tiempo que estamos viviendo y para los venideros, es indispensable que la filosofía retome muchos espacios en áreas de estudio, ¿no? Tecnológico, científico, humanístico, porque cae en lo que es el ser humano, ¿no? En su uso de razón, pero no solamente en una razón fría, sino en la totalidad que es el ser humano, ¿no? Pienso, no sé. Genial, Teo. Gracias. Creo que tenemos espacio para otra intervención, David. Sí, me parece que Maximiliano había levantado. Adelante. Sí, oye, Víctor, me hiciste pensar en un mito, pero para poder llegar a dar esa reflexión, quiero decir lo siguiente, ¿no? Básicamente, que sí, obviamente que la filosofía, promoviendo estas habilidades, claro, intersubjetivas, es decir, que el conocimiento se da intersubjetivo, para ir mejorando o ir desarrollando lo cognitivo, lo socioemocional, lo lógico, lo ético, los valores democráticos, la creatividad, el lenguaje, es decir, la construcción de sentido, la formación de conceptos, el razonamiento, la indagación, etcétera. Y que además, atrás de todo esto, claro que hay toda una tradición filosófica de Dewey, Peirce, James, ¿no? Laudan, Vygotsky, Martí, Gesualdo Sosa, etcétera, toda una gran tradición, Liebman, etcétera. Lo que me hiciste pensar con todo esto fue lo siguiente: cuando utilizamos didácticamente o pedagógicamente el filomito de la caverna de Platón, justamente es todo lo contrario a lo que estamos viendo, porque ¿cómo es interesante? Porque este cuate, el que sale de la caverna, es uno nada más. ¿Cómo generó el conocimiento? Por él solo. ¿Sí me explico? No lo hizo en conjunto. Si a lo mejor hubieran salido los 5, los 6 que estaban de la caverna, bueno, ¿no? Pero sale solo uno, ¡pum! ¿No? O sea, interesante, ¿no? Me hiciste pensar en esto, como
para reflexionar en ese mito, ¿no? Sí, así es, la relación entre lo individual y lo social, cómo damos el salto a lo social. Este es el trabajo del practicante filosófico también, cómo nosotros, si bien tenemos una clara comprensión de que hay unos procesos individuales del logos, del entrenamiento, del pensar, del juicio, hay un momento de salida, de encuentro con el otro para ayudarlo a mejorar sus procesos de pensamiento. Esa doble vía me parece interesante, ese juego me parece interesante que lo plantees, Maxi. Hay un momento en el que el filósofo se aísla, está ensimismado y está generando unas dimensiones muy propias de su ser. Pero hay ese otro momento que es al que me refiero y que además me encanta y me apasiona, al que me ocupo además, y es el trabajo con el colectivo, con lo social. Ahí es donde tenemos una gran responsabilidad. Entonces, qué bueno que en la maestría podamos hacer eso, ¿no? Hacer ese doble juego. Muchísimas gracias, Víctor. Le damos otro gran aplauso, por favor. Muchas gracias, Bravo. Víctor. Siempre es un placer escuchar y aprender de ti de manera teórica, como este teórico práctico, como este espacio lúdico y vivencial también. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de este programa de posgrado. Y bueno, pues también les queremos agradecer a todas y todos ustedes quienes se conectaron, que participaron muy activamente con preguntas, conceptos, presentándose y pues interesándose por esta parte de la filosofía vital, ¿no? Que acontece de manera permanente, pero siempre hay que verla con nuevos ojos, ¿no? Desde otras perspectivas, desde otras maneras, desde otras historias. Muchísimas gracias a todas y todos. Queremos reiterarles que si tienen alguna duda sobre su inscripción a la maestría, quieren conocer un poco más este programa con más detalle o tienen alguna duda, pues pueden contactarnos a los correos contacto.mexico@cecafi.com y también al número de teléfono más 521-5207-6631. Ahí estamos al pendiente. También les ¿Por qué no los ponemos en el chat? En el chat, se para los que queden- puedes poner, David, ahí si lo tienes a la mano. Y claro que sí, Marcela, te envío el programa a tu correo. Y bueno, pues el 6 de yo quiero agregar que, bueno, a Víctor lo conozco ya hace 16 años que nos conocimos por primera vez. Justo estaba sacando cuentas, pues fue en enero del 2007. Wow. y bueno, qué maravilla, qué gusto encontrarnos. Y que pues él compartiendo su conocimiento, su experiencia aquí en la maestría. Realmente es un profesor muy destacado, alguien del cual yo he aprendido mucho y creo que se puede aprender mucho. Entonces, bueno, pues los invitamos a que sigan en contacto, como decía Paulina. Estamos al pendiente para lo que necesiten, tanto Paulina como yo, como Claudia, Valeria, para apoyarlos en lo que requieran. Y te reiteramos las gracias, Víctor, por el tiempo, por la presentación. Nos dejas así con la película, yo ya quiero verla también. y también pensando en muchos temas, como decía Maximiliano. Entonces, muchas gracias y gracias a todos. Un abrazo muy grande. Besos y abrazos. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias a todos. Hasta prontito. Bonito fin Chao, de chao. semana. Hasta pronto. Igual, que estén muy bien. Hasta pronto.